Pues yo estoy muy honrado de estar en mi casa, siempre será mi casa. Quiero decir un par de cosas. Primero agradecer la presentación fraternal de Juan Manuel, que por muchos años hemos sido grandes amigos, y también admiro su trayectoria científica y la contribución que está haciendo en la universidad. Pero también me siento un poquito descansado porque la batuta que yo traía se la pasé también ahora al doctor Barrera. Entonces yo digo, ay, qué bueno que Barrera ahora agarró mi batuta y la va a seguir y creo que la va a llevar a niveles que yo no me hubiera imaginado. Felicidades, Paco. Fuera de eso, de lo que vengo a hablar, realmente es de una visión que tuve y una misión que me puse de ser un digno profesor de esta universidad. Yo creo que, de hecho, cuando llegué al país y dije, yo quiero ser profesor, luego me quitaron las intenciones. No, dije, no, ¿cómo vas a ser profesor? Tú eres doctor. Entonces no me entendían que por encima de ser doctor está el ser profesor. El profesor debe ser la máxima distinción que tenemos los universitarios, porque es la responsabilidad que asumimos, ya no para como nosotros y para la ciencia, sino para con la sociedad. Entonces lo que les vengo a platicar es lo que un joven que llegó con esa ilusión de ser profesor, pues ha podido lograr en esa misión. Pero se los voy a poner chusca, porque les quiero comentar lo que me pasó. Entonces cuando llegué yo a la universidad y me invitaron, desde antes de que estaba en Houston me habían invitado a irme a la escuela de medicina, llegué y dije, oye, yo quiero ser profesor. Y en ese momento había la categoría de maestro, y hasta le habían puesto ordinario, ¿verdad? Maestro ordinario. Pero dijo, no, si en el reglamento hay una sección que dice que puedes ser profesor. Y luché como 10 años, más o menos, para optar por esa categoría. Nadie lo había logrado. Y yo luché por ello. Me pusieron todas las trabas del mundo. Me pidieron una monografía, la cual escribí. Sumé toda mi tesis doctoral, mis trabajos postdoctorales y primeros premios en la universidad, y hice una monografía. Me dijeron, pero te tenemos que calificar en una clase de pregrado. Entonces me mandaron a una clase y estaban todos los jurados allá. Y luego ahora te tenemos que calificar una clase de posgrado. Entonces una clase de posgrado. Luego tienes que hacer una presentación de tus investigaciones. Y hice una presentación. Y luego no pasó nada. Y luego cuando fui y reclamé, me dijo el doctor, perdimos tu monografía. ¿No la puedes volver a preparar y elaborar? Todavía no estaban las computadoras. Entonces volver a teclear aquella cosa fue terrible. Pero ahí no acabó la tragedia, o la hazaña. Porque el día que finalmente la universidad, y gracias a mis amigos, el doctor Galán, el doctor Reyes y los amigos, en una sesión solemne me entregaron un reconocimiento que dice profesor, se le da el grado de profesor. Fue la única vez que se emitió y lo tengo ahí, ese pergamino lo atesoro mucho. A los siguientes días, pocos días después de 10 años de lucha, se reformó el reglamento de la universidad y todos pasamos a ser profesor por decreto, todos. Dije, bueno, qué bueno que ya somos profesores. Pero eso les quiero decir, que por un lado esa lucha la tuve por muchos años, y por otra, el percatarme del rol que tiene un profesor universitario. Un poquito, quizás, yo siempre he admirado muchos premios Nobel, leí la biografía de Jacques Monod, de François Jacob y Jacques Monod, y otras más, porque en los premios Nobel hay una institución que les pide que hagan sus biografías. Entonces hay ahí algunas cosas fascinantes, y como van a ver al final, pues tuvimos la fortuna de conocer varios premios Nobel. Entonces yo siempre quise ser profesor, y profesor esa es la tarea que hacemos, que ahora la universidad magníficamente la está encuadrando, de primero, hacer investigación, porque nos formamos como doctores para hacer investigación. Segundo, hacer docencia, porque si no esto se vuelve una actividad estéril, hay que crear nuevas generaciones. Tercero, desarrollar la ciencia en tu país y esas cosas. Pero cuarto, aplicarla y resolver problemas de la sociedad. Es una forma de regresarle a la sociedad la apuesta que hizo en ti, la inversión que hizo en ti y la fe que tiene en ti. Además recuerden, revisen todos los factores importantes de la sociedad y van a ver que se están ido degradando. Revisen la iglesia y todos los problemas que tienen. Revisen el sector empresarial y todos los problemas que tienen. Revisen el sector político y todos los problemas que tienen. Nosotros somos los últimos garantes de salvaguardar los mejores valores, que son la razón, la verdad, la ética de la sociedad. Por eso siento este peso en mis hombros. Tenemos que ser profesores con toda la extensión de la palabra. Pero ¿de dónde nacen estos intereses que yo tengo? No sé si las luces están diferenciadas, se pueden pagar adelante o no.
o bajar, creo que no, ¿verdad? Pues miren, nacen de mi padre, que aquí aparece en esta foto, el abuelo de Paco, que aprendí de él, que emprendió muchos proyectos. No, creo que no. Sí, porque además lo están grabando, ¿verdad? Aprendí de él cómo hizo emprendimientos. Yo aprendí que mi padre le tocó en un momento en la vida donde empieza en la región de donde soy originario, en Tamaulipas, en la frontera tamaulipeca, un sistema de riego. Y ese sistema de riego, porque se hace una presa, dice, todos los terrenos que están ahí rupestres, ¿verdad? Lo que había ahí, los montes, se pueden convertir en parcelas. Y les damos un plazo perentorio para que cada quien desenraice, como se decía, esos montes y los conviertan en parcelas. Entonces mi padre emprendió varias parcelas. De hecho, estuve contándolas y fueron 5. Hizo 5 parcelas. Hizo para la familia de su esposa, de mi madre, a sus hermanos, hizo varias parcelas, y luego hizo su parcela, y luego hizo otras parcelas, y se la pasó toda la vida haciendo parcelas. Y transformó la tierra en una zona de cultivo. Entonces él cultivó la tierra, y a mí me tocó cultivar la ciencia. Entonces yo soy un agricultor, pero de la ciencia. Y de eso quiero dedicarle a la memoria de mi padre esta presentación. Muy bien. Y todavía, miren, a la edad de 90 años se subía al tractor y quería hacer más parcelas. No, ya párale, ya párale. Entonces yo de lo que les voy a hablar es cómo un profesor se entrena primero como un investigador, no necesariamente como un profesor, y empieza con la ilusión de hacer ciencia. ¿Sí? Pero si eres profesor también debes ser capaz de emprender. Porque, insisto, no esperes que la iglesia lo haga, no esperes que lo hagan los políticos, no esperes que lo hagan los empresarios. Los empresarios están esperando que las ideas surjan del sector académico, las mejores ideas. Entonces la tenemos que hacer nosotros. Entonces esta ciencia yo he procurado que tenga una aplicación y he desarrollado tecnología a partir de la ciencia. Y la mejor manera de hacer tecnología es hacer buena ciencia. La ciencia es la abuela, por así llamarla. La tecnología es la madre. Y finalmente los negocios basados en ciencia son los nietos. Entonces eso debe ser un fluido. Y el mejor lugar para hacer esto es la universidad. No existe otro lugar en la sociedad más que la universidad, donde haciendo buena ciencia se hace buena tecnología, y ahora gracias a lo que está haciendo el doctor Alcocer y Paco y todos ustedes, se pueden hacer buenos negocios, en base a la ciencia. Pero a mí, yo tengo otro reto. Regresar de los negocios a buscar tecnología y a alimentar de nuevo la ciencia. Entonces lo que les voy a platicar ahora es cómo me fui en alguna época de mi vida hacia acá y ahora cómo estoy regresando otra vez acá. Eso es lo que les voy a platicar. Ahora, aguas, porque van a saltar genes por todas partes, pero no pasa nada. Yo sé que aquí hay gente de diferentes áreas. Voy a tratar de ser lo más sencillo en mi presentación, pero sí les quiero ir ilustrando cómo primero la obsesión era hacer muy buena ciencia y después eso fue cambiando con el tiempo. Entonces, primero les voy a hablar del primer emprendimiento, y aquí hay algunos testigos, ahí está mi tocayo y algunos otros testigos, de un laboratorio que se llamó Laulier. Y este año, en enero, me invitaron a dar la plática inaugural a Querétaro, al Centro de Neurobiología de la UNAM, cuyo director fue mi alumno y cuyo secretario académico también fue mi alumno, y tenían unas remembranzas muy felices de la época en que estuvimos en Laulier. Y siempre va a ser un poco la historia como se las voy a platicar. A mí me dieron un basurero en la escuela de medicina, me dijeron, ahí está ese lugar que ya no se necesita, prácticamente se estaba desmoronando, pero también me dieron la libertad y la confianza de hacer lo que yo quisiera con ese espacio. Entonces yo me instalé entrando a la facultad a mano izquierda, en esta zona verde, que insisto, era un lugar que se había usado para docencia, pero había bajado la población y estaba abandonada. Había termitas y había otras cosas que no les voy a platicar, pero ahí empecé. A partir de ese basurero empezó aquello a crecer, y luego tuve la fortuna de atraer talento. Empezó a llegar mucho talento a ayudarme, estudiantes, pasantes, etc. Y con eso hicimos los desarrollos. De hecho, aquí hay una fotografía que no se ve porque también ya es del siglo pasado, pero por aquí podemos localizar a Alfredo, que es el actual director de neurobiología, a Ramiro, que es el director en San Antonio de todos los que le llaman laboratorios centrales o core facilities, de la escuela de la Universidad de Texas en San Antonio. Aquí está la doctora Diana Reséndez, es subdirectora de la Escuela de Biología. Aquí está otro genio que está ahora en Texas, y hasta una Judas anda por ahí. Hay de todo.
¿sí? Hay de todo en la viña del Señor. Pero estos fueron los orígenes de la biología molecular en México. En esa época nadie trabajaba con genes humanos y nosotros empezamos a trabajar en genes humanos. Entonces, cuando le escucho decir a la gente de la UNAM y dicen, es que nosotros fuimos los primeros, perdón, pregúntenle a Hugo, siempre dicen, ¿no? Javier Soberón dice, creo que nosotros fuimos los pioneros, salvo por lo que hizo Hugo en Monterrey, nosotros somos los primeros. Entonces, qué bueno que hay ese salvo. Y la primera manera o el primer contacto que tuve yo con la ciencia fue a través de una tesis de licenciatura allá por los años 70, publicada en una revista internacional que se llama Placenta, aceptada en un congreso en Toronto. Jamás me había subido a un avión en mi vida, entonces tuve que volar a Toronto, ¿no? Creo que todavía está pegada mi cara ahí en el cristal del avión, porque nunca la desprendí, y fui al Congreso Internacional de Bioquímica a Toronto a presentar mi tesis. Pero la pregunta de biología molecular, porque como bien señaló Juan Manuel, yo entré a biología porque quería ser bioquímico. Entonces lo primero que hice fue tomar todas las materias de QVP que me fueran útiles. Análisis cuantitativo, análisis cualitativo, genética microbiana, bioquímica avanzada, y luego había cursos de posgrado fabulosos, que venía gente del Poli, del Sinvestab, a darlos a los posgrados, y a mí me dejaban entrar. Entonces yo tomé enzimología con Arsabe, genética microbiana con la doctora Mireya, y muchos más. Y con varias de esas gente yo me colaba a todos los cursos y aprendí una barbaridad. Cuando me fui a Houston, pues ya llevaba un bagaje bastante fuerte. Pero mi tesis consistió en tratar de explicar un fenómeno muy particular en nuestra vida que refleja lo que pasa cuando el óvulo y el espermatozoide se juntan. Y se juntan dos programas genéticos. Y ese huevo fecundado se tiene que desarrollar hasta un ser humano. ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se encienden los genes y cómo se apagan genes? Porque como saben hay como 200 tejidos en el cuerpo, entonces algunos prenden unos genes, otros apagan otros genes y así sucesivamente. Y la pregunta que yo me hacía en ese momento era, cuando una mujer se embaraza, su hipófisis deja de producir hormona de crecimiento, ¿sí? Y hasta después del parto, la hipófisis vuelve a producir hormona de crecimiento. Entonces hubo un switch que apagó un gen. Por otro lado, el embrión primero y el feto no produce hormona de crecimiento. Hasta después del parto empieza a producir hormona de crecimiento. O sea, aquí se enciende un gen. ¿Quién reemplaza a los genes de la madre para darle el bienestar a su feto? ¿Quién lo hace? La respuesta es la placenta humana. La placenta humana produce algunas hormonas que, como pueden ver, conforme cae la producción de la hormona de la madre, sube la de la placenta. Y después del parto, ya cada quien restaura su producción. Este switch, estos cambios, pues eran esenciales para entender un fenómeno de biología. Pero la otra fortuna fue que mi asesor, el doctor Sánchez Ansaldo, se le ocurrió decir, Hugo, vamos a estudiar células humanas, genes humanos, biología molecular humana, pero vamos a buscar la fuente más barata. Y la fuente más barata pues era la placenta. Había cantidades de placentas en esta ciudad porque nacían bebés todos los días. Entonces, y es una buena placenta, perdón, las damas, pero pesa como medio kilo de células humanas. ¿Qué no puede hacer uno con medio kilo de células humanas? Entonces yo siempre estaba, todavía tengo el recuerdo, con mi batita en el Morones Prieto, en el Hospital de Ginecología, con mi bata y una charola con hielo. Y allá estaba el papá todo desesperado, y de repente me dirigía a la vista, y yo nomás así, ¿no? Entonces ya que le avisaban al papá, iba por el bebé, yo iba por atrás, y la enfermera me daba la placenta. Él feliz con su bebé, y yo feliz con mi placenta. Y regresaba al laboratorio, y con esa cantidad de células humanas de la placenta, pues hicimos maravillas, ¿no? Era una cosa fabulosa. Pero en ese deseo de ir aprendiendo y que me motivó a irme a Texas, también me llevó a la primera empresa de biotecnología del mundo, que fue allí en el TEC, en el sur de San Francisco. Y ahí estaba, imagínense, en San Francisco todos eran hippies. Todos fumaban unas cosas muy raras porque olían horribles, ¿sí? Entonces fui allá en el TEC, mi profesor de Texas me mandó a secuenciar genes, porque eran los mejores para secuenciar genes. Yo estaba secuenciando los genes de la hormona de crecimiento. Y uno de ellos, y me ofreció un trabajo, que si me quería quedar yo en Genentech, pero pues les dije que no, tenía que regresar a Texas. Pero dijo, oye, ¿qué te parece donde te vayas a instalar?
si nos ayudas con un proyecto. ¿En qué consiste el proyecto? Dijeron, bueno, ¿tú trabajas hormona de crecimiento? Sí. Pues nosotros también, fíjate, trabajamos hormona de crecimiento y ya sabemos en qué cromosoma humano están los genes de la hormona de crecimiento. Los queremos leer. Fantástico, yo ya había empezado a leer algunos de los genes que les mostré en la ocasión anterior, que trabajan en la placenta, etc. Pero la idea que ellos tuvieron fue no solo leer estos genes, que hay 5 genes que funcionan en la hipófisis y en la placenta, sino también todo lo que estaba afuera. Nadie había hecho eso. Todo el mundo nos concentramos en leer genes, hemoglobina, insulina, lo que ustedes quieran, leer los genes. ¿Pero qué hay afuera de los genes? ¿Cómo se prenden y se apagan los genes? Nunca lo íbamos a saber a menos que leyéramos afuera. Entonces yo les dije que sí, y leímos todo el pedazo del cromosoma humano, todo, genes y lo que esté antes y después y en medio y arriba y abajo, todo se leyó. Y fue una proeza, ahora me da vergüenza decirlo, fueron 66.570 nucleótidos, que ahorita las máquinas, yo creo Héctor lo hacen, en un par de minutos hacen eso. A nosotros nos tomó 5 años hacerlo. Porque además alguien estaba en San Francisco, otro en Seattle, yo estaba aquí en Monterrey, estábamos desparramados. Pero lo hicimos y lo publicamos. Ahora ya entiendo por qué dicen que a veces fumar esas cosas raras dan algunas ideas raras también, ¿no? Pero fue una idea rara que cristalizó. Se publicó en una de las mejores revistas de su momento, la lectura, y a partir de la lectura inferimos la evolución, inferimos la biología, hicimos muchas inferencias a partir de la lectura. De la lectura de los genes hicimos muchas inferencias. Para mi sorpresa, ya estando aquí en Monterrey, abro la revista Science y encuentro un comentario de Leslie que dice que lo que había hecho Elson Chen y colaboradores, pues era una especie de vaticinio de lo que un día iba a ocurrir, que un día se iba a leer el genoma humano. De hecho, cuando se leyó el genoma humano, la cita número 34 es el antecedente que ellos llamaron directo de la secuenciación del genoma humano. Chen y colaboradores habían logrado eso tiempo atrás, era un récord mundial. Y entonces esto nos convirtió en pioneros de la genómica. Lo único que leímos fue una página de una enciclopedia del genoma humano que equivaldría a 1600 Quijotes. La novela del Quijote, 1600 tomos, equivale a toda la información genética aproximadamente que se requiere para que ese huevo fertilizado que les dije se desarrolle y funcione como un ser humano. Nosotros leímos una página nada más, una página de todo eso, modesta, la página donde está el gen de la hormona de crecimiento y sus vecinos que fusionan en la placenta. Y me la pasé presumiendo esto por todas partes. A donde iba le dije, no hombre, que acabamos de hacer un récord mundial, leímos el locus, ya dije locus, ya empezamos mal, ¿verdad? El locus de la hormona del crecimiento, así se refiere técnicamente a la ubicación en los cromosomas. Hasta que por ahí un pediatra, compañero mío en el hospital universitario, dijo, ¿y eso para qué sirve, hombre? Tanto circo y tanto alboroto, ¿para qué sirve? Y me puso un reto. El reto me dijo, fíjate que ahorita afortunadamente el Seguro Social está importando hormona de crecimiento fabricada por ingeniería genética y se la estamos dando a los niños y a las niñas con retraso en el crecimiento. Pero resulta que hay unos niños o niñas que no responden al tratamiento con hormona de crecimiento y no sabemos por qué. Y quisiéramos pues saberlo. Tú lo puedes hacer con tu famoso récord mundial. Pues les doy otro ejemplo. Lionel Messi se iba a quedar diminuto, bueno, tampoco está muy alto, pero se iba a quedar diminuto porque fue diagnosticado con una deficiencia de hormona de crecimiento. Y creo que el Club Barcelona ¿no? se lo llevó y le dio todo el tratamiento y algo le han de haber hecho también, porque se volvió campeón mundial. Pero en fin, este fue el reto que me impusieron y es muy fácil. Cuando usted está en el laboratorio, agarren al más ingenuo de todos. Entonces llegó un alumno de Victoria, bastante ingenuo el pobre hombre, y le dije, tú vas a hacer un método que me permita distinguir qué niños o niñas van a responder a la hormona de crecimiento. Sí, doctor. Y lo hizo. Pero para ello, bueno, este es otro, este es Irán, el famoso Irán. Pero para ello, Kary Mullis, premio Nobel, que aquí aparece en un evento que organizamos en la universidad, y Sidney Brenner, premio Nobel, compañero Francis Crick, que ambos premios Nobel los trajimos a este evento. Kary Mullis había inventado una técnica fabulosa. Él había inventado una técnica que se llama la reacción en cadena de la polimerasa, donde a partir de un genoma, que como ya les dije tiene 25,000 capítulos, los reactivos que agrega, los reactivos a ese tubo,
permiten ir exclusivamente a uno de esos 25,000 genes y copiarlo. Eso lo hacemos todos los días, muchos laboratorios en la uni y por todas partes. Entonces amplificamos el gen abriéndolo, copiándolo, y cerrándolo, abriéndolo, copiándolo, abriéndolo, copiándolo. Pero el tema de esto, y que Kary Mullis escribe en su artículo de Scientific American, cómo lo descubrió, también quizá que había tomado o fumado, pues es que es exponencial. Cuando lo duplicas y lo duplicas, llevas en 4, 8, 16, 32. Si lo haces 10 veces, tienes 1000 copias. Si lo haces 20 veces, tienes 1,000,000 de copias. Y si lo haces 30 veces, teóricamente, porque hay eficiencias, tienes 1,000 millones de copias. Entonces, lo que hacíamos antes de ir a buscar un gen con radioactividad, porque eras casisísimo y necesitabas tecnología de radioactividad, se reemplazó por una cosa muy cómoda, que es una maquinita que calienta y enfría, que calienta y enfría, y en 2-3 horas te copia el gen millonariamente y lo tienes en suficientes cantidades para investigación. Esa técnica que inventó Kary Mullis, mi secuencia de locus de hormona de crecimiento, mi guía, que era mi guía de la información genética, con eso nos bastó. ¿Sí? Predijimos que los niños y las niñas que no respondían a hormona de crecimiento, que no crecían suficientemente, era porque no tenían el gen. Si no tenían el gen, nunca produjeron la hormona. Si nunca produjeron la hormona, por muy humana que sea la hormona que fabrican la ingeniería genética y se le inyecta, para ellos va a ser extraño. Y van a hacer anticuerpos y van a anular el tratamiento. Entonces la clave es, ¿y cómo sé si tiene o no tiene el gen un niño antes de hacerlo? Entonces diseñamos, Everardo y los chicos del laboratorio me ayudaron, inclusive Claudio, que ahora es profesor en biología, diseñamos un par de flechitas que le llamamos iniciadores, que flanquean a los 5 genes y los amplifican así por PCR, pero fácil. Nos dan 5 productos, los cortamos con enzima y nos los separa. Quizás noten por el tema de la luz, pero en el último caso es una niña que en lugar de tener 4 bandas como todos, nomás tiene 2. Le falta el gen de la hormona de crecimiento. Esa niña, casi a ojos cerrados, le dije al pediatra, ella no va a crecer. Y en efecto no había crecido, había rechazado. Esto nos sirvió para la tesis de licenciatura de Everardo, se fue y se tituló a Victoria, el Tecnológico de Victoria, y lo publicamos, porque siempre mi máxima es que no está terminado hasta que está publicado, así me enseñaron mis maestros. Entonces lo publicamos en una revista relativamente buena, extranjera, y así quedó la historia. Pero lo que sí hicimos, dijimos, bueno, ya hicimos mucha ciencia, vamos a hacer algo de tecnología. Y en bioquímica, en el departamento de bioquímica de la Facultad de Medicina, desarrollamos la misma tecnología, pero para fibrosis quística, distrofias musculares y muchas enfermedades. Muchas. Y empezamos a ayudar a todos los clínicos del hospital universitario a hacer esto. Nunca se me olvida el día que vinieron más de 20, cerca de 30 niños en sillas de ruedas a nuestro laboratorio para que les hiciéramos una prueba de distrofia muscular. Niños que habían andado peregrinando de una prueba de electromiografías y pruebas de no sé qué y biopsias de músculo y no le podían decir si tenía Duchenne o Becker, que son las dos formas de... Y nosotros hicimos la prueba y en un par de días les dimos el resultado. Ese es el poder de la biología molecular, que es la nueva versión de la bioquímica, ¿no? ¿Soy yo? No. Ok. Y entramos a una era nueva, que ahora seguramente la conocen, se llama la medicina personalizada, que debería ser individualizada, porque toda es personalizada, no es vamos a tomarnos toda la misma medicina juntos, vénganse, no, es individualizada, pero se llama personalized medicine, también se llama medicina de precisión. Y el cambio de paradigma es que antes a todos nos recetaban un medicamento y resulta que no a todos nos iba bien, ¿verdad? Inclusive nos iba muy mal con el medicamento. Entonces el médico nomás cambiaba y experimentaba. Ahora ya tenemos la tecnología que nos permite clasificar a los pacientes y anticiparnos a quién va a responder bien y quién no, sino para darle otra opción de tratamiento. Eso es la medicina personalizada. Y según la historia, dice que la primera prueba de medicina personalizada, también llamada diagnóstico acompañamiento o acompañamiento diagnóstico, porque está el tratamiento y la prueba para ver si responde, fue la de cáncer de mama, donde se da un tratamiento con una monoclonal, que por cierto se fabricó en Genentech, o se inventó en Genentech, y una prueba que dice si la paciente con cáncer de mama tiene unos receptores que le va a facilitar responder. Esto fue en 1998.
un año después de que nosotros publicamos nuestro artículo. Es más, si me permiten, esta es la copia de la tesis del Tecnológico de Monterrey, del Tecnológico de Ciudad Victoria, donde Berardo refiere su tesis en 1994. Entonces nosotros nos adelantamos 4 años a nivel mundial, pero déjenme aclarar que fue sin querer queriendo, Sin querer queriendo inventamos la primera prueba de acompañamiento, la primera prueba de medicina personalizada en el mundo. Fue esta. Entonces, pues yo creo que hay que empezar a corregir la historia, porque en realidad Renato Dulbeco había propuesto que para avanzar el conocimiento del cáncer había que conocer el genoma. Chen y colaboradores hicimos una prueba de que eso era factible, y luego se especulaba que una vez que teníamos el genoma se podían hacer pruebas de acompañamiento, y la historia marca a Herceptina y Herceptest como la primera prueba, pero ya les platiqué que nosotros nos adelantamos con esta otra prueba para hormona de crecimiento. Así dicho, no fue suficiente, porque además de pediatras, también tenía amigos endocrinólogos, y alguien dijo, bueno, además de diagnosticar a un niño con deficiencia, a una niña de hormona de crecimiento, ¿puedes encontrar una solución? ¿Podemos fabricar en México hormona de crecimiento? Ese fue el siguiente reto de los clínicos. Entonces, en alguna vez que vino el gobernador al hospital universitario y el director me invitó, y todos le pidieron el último modelo de equipo caro que cada departamento quería, cuando a mí me tocó el turno, y usted, doctor, ¿qué necesita? Me dijo el gobernador, le dije, hipófisis humanas. Se quedó así con los ojos. ¿Qué hipófisis humanas? Muy bien, ¿por qué? Ya le expliqué. Es que queremos producir hormona de crecimiento en México por ingeniería genética y creo que lo podemos hacer. Muy bien, doctor. Siguiente día me habló el procurador. Tengo instrucciones del señor gobernador de ayudarle a que se resuelva esa cosa rara que dice que necesita. No sé qué sea. Y aquí hay como 20 hipófisis humanas que me traía. De aquí a lo mejor no digo porque está grabando. Pero conseguimos 20 hipófisis humanas. No les voy a explicar cómo. 20 hipófisis humanas, y con esas 20 hipófisis humanas aislamos el gen de la hormona de crecimiento, y con otros amigos profesores ahora de la Facultad de Biología, con Marta Guerrero principalmente, reprogramamos levaduras con el gen de la hormona de crecimiento que extrajimos de los hipófisis de los cadáveres. Demostramos que esas levaduras fabricaban hormona de crecimiento si les agregábamos una sustancia que se llamaba inductora. Sin inductor, con inductor, aparecía en el medio de cultivo una proteína que aquí la estamos resolviendo en un gel, y con un anticuerpo contra hormona de crecimiento daba señal positiva. Entonces estábamos produciendo hormona de crecimiento en levaduras que podíamos ser usadas para tratamiento de estos niños, que primero teníamos una prueba que los podía identificar. De hecho, hicimos pruebas en laboratorio con ayuda de unos colegas en el CIMBESTAB y demostramos que la hormona era capaz de hacer un cambio de una forma de células a otras, que se llama preadipocitos a adipocitos, lo cual es típico de la hormona de crecimiento, y mi amigo Lorival Posani de Cuernavaca secuenció la hormona y me mandó el resultado. Dijo, Hugo, es idéntica a la que se produce en la hipófisis humana. Por todo esto nos dieron una patente en México, primero en Estados Unidos, como siempre suele ocurrir, y luego nos la dieron en México, y luego en Europa, y luego en Japón, y luego hicimos el primer licenciamiento, creo yo, a una empresa mexicana, que fue Probiomed. Le hicimos todo el contrato, todo el licenciamiento, con el apoyo de la rectoría y abogados de patentes que ellos mismos nos facilitaban, y se mandó a Probiomed, y eventualmente esa tecnología fue la base que les permitió posteriormente producir, entre otras cosas, hormona de crecimiento a Probiomed. Entonces, como pueden ver, pudimos pasar de ciencia básica, leer genes, a hacer diagnósticos y hacer tratamientos. Pero no fue lo único que pudimos hacer. También nos preguntábamos, oye, ¿por qué este gen que está aquí, de los 5 que les platiqué, solo funciona en la hipófisis? ¿Y por qué los otros 4 lo hacen en la placenta? Pues están ahí todos pegaditos y se parecen muchísimo. ¿Por qué? Hicimos un experimento, no me vayan a hacer preguntas difíciles, un experimento donde mostramos que si agarramos lo que está enfrente de cada gen, pero en una versión pequeñita, cortita, los genes todos se expresan o en la hipófisis o en la placenta, pero no en hígado, por ejemplo. Bueno, y andábamos cerquita. Lo que está cerquita de un gen le dice al gen dónde debe de funcionar, pero no es suficientemente fino. Si agarramos una porción más larga de lo que está frente al gen, digamos las instrucciones del gen, ahora sí pudimos demostrar que el primer gen solo se expresa en la hipófisis y todo lo demás se apaga.
el primer gen en la placenta, que es de hipófisis, no funciona en placenta, porque es de hipófisis, y todos los de placenta sí funcionan. Entonces aprendimos mucho sobre genes, sobre cómo manipularlos biotecnológicamente y cómo hacerlos, cómo entender que funcionen. ¿Y esto para qué sirve? Me podrá preguntar algún amigo que venga de la escuela de medicina, algún clínico, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? Pues para cosas interesantes, porque entendimos cómo funciona esto, y a un alumno mío, ahora colega profesor, Augusto Rojas, se le ocurrió que podríamos manipular el funcionamiento de genes de un virus, que normalmente tiene un gen que produce una proteína y hace que el virus se replique, y si está dentro de una célula va a matar la célula. Y dijo, bueno, vamos a quitarle su propio promotor natural a este virus y vamos a ponerle una instrucción, pero de otro virus, que se llama el virus del papiloma humano, que causa cáncer cervicuterino, además de otros. Dijo, para que este virus, cuando entra a una célula que tenga el virus del papiloma, se confabulen los dos y maten a la célula. Una idea brillante. Entonces, pues, lo pusimos en práctica, ¿sí? La idea es que ese virus llegara al cérvix, y si había tumor y había el virus del papiloma, los dos virus actuaban y mataban a la célula. No sé si más o menos quedó claro, espero que sí. Que algo sirve 30 años de dar clase de bioquímica, peor tantito. Entonces, Augusto diseñó un experimento donde a un ratón, en ambos costados, les implantó tumores de cervicuterino humano y les aplicó o la pura solución salina o el virus. Y para sorpresa nuestra, los ratones que fueron tratados con este virus, el tumor inyectado se redujo de tamaño y no murió el ratón. Los que fueron con salina, todos murieron eventualmente por el tumor. Pero lo más interesante fue que el otro tumor que estaba al otro lado, que no habíamos tocado, también se vio disminuido. Eso quiere decir que el virus se replica en el tumor donde lo inyectamos, se sale, se va, se encuentra otro ambiente donde hay virus y también actúa. Imagínense, una cura para el cáncer cervicuterino. Y ahí vamos Augusto y yo al INCAN y lo presentamos con los clínicos y les gustó la idea y anduvimos peregrinando por todo este país para buscar quién nos financiaba este desarrollo. Bueno, no tengo que decirles que ese camino es muy difícil, muy tortuoso, y por eso estos programas existen para ayudarles a ustedes, porque yo siempre he creído que esto es un trabajo de equipo. No puedes pedirle a un profesor que ya tiene muchos bultos y ya está casi pando, que le eches otro bulto atrás hasta que truene, ¿no? Entonces, pero esto fue una cosa fabulosa, lo publicamos en una de las mejores revistas, se doctoró un muchacho, pero nos abrió la puerta para otra cosa. Y aquí tengo que hacer un reconocimiento. Nos abrió la puerta para que se fijaran en nosotros a nivel mundial que estábamos haciendo cosas de terapia génica. Y los amigos de Houston, donde Augusto había estado, nos dijeron, oye Hugo, ¿querrás hacer un experimento de terapia génica en Monterrey? Claro, encantadísimos, encantaría, siempre hemos soñado querer hacer eso. Bueno, es muy fácil. Búscate 10 profesores de la universidad diagnosticados con cáncer de próstata, que estén dispuestos a que le hagamos una colonoscopía y les metemos un virus y les inyectemos en los 4 cuadrantes de la próstata el virus. Es muy fácil. Pues sí encontramos 10 profesores de ingeniería y de FIME, voluntarios, y vinieron con nosotros y claro, tuvimos que lidiar con el comité de ética porque decían que íbamos a agarrar a los profesores universitarios de conejillos de indias. Entonces tuvimos que convencerlos que no, que era la oportunidad de entrar a una nueva era con el tratamiento de terapia génica. Y luego tuvimos que convencer a la Secretaría de Salud aquí y a la Secretaría de Salud Federal, donde fui a pelearme para que nos dejaran importar el virus. Lo logramos. Hicimos el protocolo, y todavía el comité de ética, con toda razón, nos dijo, ¿y ese virus que le van a inyectar a los pobres profesores en la próstata, los va a curar? Pues no sabemos, pero esperemos que... no. ¿Qué es lo que cura el cáncer de próstata? La cirugía. Ok, les vamos a dar 3 meses y van a ver qué pasa, y un cirujano, el mejor que tengan ahí en el hospital universitario, que era el jefe de urología, les quita la próstata. Pues está bueno. Nos dieron una ventana como inyectamos el virus, dimos un agente antiviral para que empezara a atacar el virus, y si estaba inyectado en la próstata, pues iba a atacar a la próstata. Y a los 3 meses les quitamos la próstata a los pacientes. Pero vimos cosas interesantísimas. Todos los pacientes inyectados, la señal de que hubiera cáncer disminuyó, el antígeno prostático específico disminuyó, salvo uno que después nos dimos cuenta que la próstata ya había hecho metástasis, todos.
Y como teníamos las próstatas, pues nos dimos gusto. Corte y corte, y haciendo inmunohistoquímica, y demostramos que ahí estaba el virus, que estaba funcionando, que había necrosis, que había invasión de células del sistema inmune, y todo lo documentamos, y seguimos a los pacientes por 10 años. Por 10 años estos pacientes, salvo uno que falleció por otras causas, iban agradecidos ahí con nosotros, con Augusto, y seguimos, y lo acabamos de publicar hace 2 o 3 años en una de las mejores revistas europeas de terapia génica. Entonces, ahora sí que sin querer queriendo, como decía el chavo, también inauguramos en Latinoamérica, porque no se ha podido repetir, esto lo hicimos en el 99, y no hay registro hasta la fecha en ninguna parte de Latinoamérica de que se haya repetido un experimento clínico con pacientes de terapia génica aún. Creo que pronto será. Y bueno, esa fue la historia del primer emprendimiento. Se llamó Laulier, donde quisimos hacer ciencia, estudiando biología molecular, inclusive hicimos evolución, medicina, biotecnología, y yo me siento de alguna manera muy honrado de que estos colegas me ayudaron a tener en esa Laulier 4 o 5 laboratorios muy productivos, con un posgrado muy atractivo, que vino gente inclusive de Sudamérica a la maestría y al doctorado. Inclusive a las clases que dábamos ahí se volvieron bien famosas, y una vez un profesor de veterinaria vino a tomar el curso, sufrió el pobre hombre, lo que no tiene ni idea, pero llegó a ser director. Entonces, por venganza, a todos los profesores que lo cuestionaron, los mandó a tomar el curso con nosotros. Y ahí los tenía. El segundo emprendimiento que les quiero platicar es una inquietud que surgió porque a medicina llegaban otros investigadores amigos nuestros, inclusive de biología y del INIFAP, y llegaban con cabras y con maíz y con gusanos, y ya me veían feo en medicina, ¿no? Pues, ¿qué está haciendo todas estas cosas aquí? Porque la misma tecnología se aplica para el campo. Y entonces me surgió otro sueño, y el sueño fue, todo lo que hemos hecho en medicina lo podemos replicar en otra parte del país, pero para el campo mexicano. Y empecé un peregrinaje para buscar esa oportunidad. Yo tenía la fortuna de que se abrían las puertas en varios lugares, tenía amigos en el CONACYT, en la SEP, etc. Y iba y les platicaba a los subsecretarios, a los directores, mi sueño de que yo quería hacer un centro para el campo mexicano. Y bueno, todo el mundo dice que sí, pero no necesariamente cumple, hasta que un día ese sueño se hizo realidad. Aquí ven a un finado primo, Hervey, a la doctora Diana, a un vecino y a un servidor en una mesa de Coca-Cola, que no era lo único que teníamos, y 4 sillas, planeando el nuevo centro en la ciudad de Reynosa, que se convirtió en el Centro de Biotecnología Económica. Pero todo empezó, otra vez recordando las andanzas de mi padre, batallando con las plagas, batallando con la falta de fertilizantes y batallando todos mis parientes en la frontera, inventé un concepto que le llamé la ciencia en reversa. Vimos todos los problemas que había en la frontera tamaulipeca, en el campo. De esos problemas los convertimos en oportunidades y dijimos, ¿qué tecnologías se requieren para incidir en esos problemas? Y entonces empezamos a buscar científicos que manejaran esas tecnologías y empezamos a contratar científicos de diferentes partes del país, amigos, que si vinieran a hacer laboratorios pecuarios, agrícolas, acuícolas, ambientales o bioindustriales, para que pudieran impactar en Reynosa estos campos de investigación. Pero para eso se requería, pues ahora sí que un milagro. ¿Dónde podíamos hacer eso? Entonces toqué muchas puertas, hasta que un día, era Semana Santa, en la presa de Azúcar, cerca de Miguel Alemán, en Comales, le pedí una cita al director del Politécnico, que andaba de vacaciones, porque era oriundo de ahí, y me recibió, y le platiqué mi sueño, y dijo, ¿y por qué no vas a Reynosa a ver un edificio que construimos, y ahorita lo tenemos abandonado? Y yo dije, bueno, sí, voy a Reynosa, pero ya dije, no, van a ser estos edificios pequeños que parecen gallineros que hace el CAPSE, ¿no? Perdón, pero así parecen. Me fui a Reynosa a ver el edificio y casi me caigo de espaldas. 2 plantas, 2,000 metros cuadrados, con mármol de piso, con cristal por todas partes, con aire acondicionado, madera, todo saqueado. Vidrios rotos, los baños, los cables ya se los habían robado, todo saqueado. Pero el edificio era un diamante, listo para ser pulido, ¿no? Y pues esa era la oportunidad que estábamos esperando. Entonces, con el permiso de mis autoridades, por 4 años estuve yendo todas las semanas a Reynosa, iba y venía,
para construir este sueño. Y nos arrancamos. Este es el director del Politécnico, aquí le estoy vendiendo la idea. Algunos amigos dicen que puedo vender hasta piedras en el desierto. Y le dije, mira, ¿por qué no fusionamos el poderío del DNA con el concepto de la técnica al servicio de la patria? ¿Y por qué no hacemos un centro de biotecnología genómica? Esa palabra biotecnología genómica no existía. A mí se me ocurrió. Y yo no fumo, ¿eh? Entonces a mí se me ocurrió y creo que fue la primera vez que se habló de la biotecnología genómica. Existía la medicina genómica, pero no la biotecnología genómica. Y eso se lo propusimos y además diseñamos las cosas con la experiencia de medicina, la diseñamos todo lo mejor posible. Hicimos una administración con diferentes departamentos, un posgrado de investigación y un área de transferencia de tecnología que no existía en el tecnológico. Tuvieron que aprobarme 2 subdirecciones nuevas, una de transferencia de tecnología y una de comercialización, que no existía, y lo aprobaron, creo que fue la primera vez. Pero a todos les dejé clarísimos, a todos los administrativos y a todos los que trabajaban en el centro, les dejé claro que la razón de existir del centro eran los investigadores. Todas las decisiones que tomábamos eran primero para sacar adelante la ciencia y luego que si cambiábamos de coche, que si pintábamos, que si no pintábamos. Entonces esa era la idea, nos arropamos alrededor de los laboratorios, toda la administración y nos dedicamos a eso. Y logramos cosas. Logramos detectar transgénicos en papitas que vendían en el supermercado. Logramos hacer pruebas para detectar a tiempo plagas en las... Don Jaime Benavides, que en paz descanse, me regaló un invernadero porque él había ido al sur de España y había visto los invernaderos, venía impresionado, entonces yo te lo regalo, y nos regaló un invernadero y hicimos hidroponía. Y otro empresario tamaulipeco nos pidió que si le podíamos hacer agave, para hacer mezcal, agave mezcalero, y sí, le hicimos 5,000 plantulas de agaves, después nos pidió 1,000,000, ya dije, eso ya fue mucho. Pero esas 5,000 fueron las primeras plantas que él sembró en Tamaulipas, y no hace mucho fui a probar el mezcal, el tinieblo se llama. Póngale otro nombre, Tamaulipas, yo le pongo el tinieblo, imagínate. Pero en fin, así está la cosa. Y como nos habían dicho que el término de biotecnología genómica era muy pretencioso, lo cual coincido plenamente, pues le apuré a mi querido amigo Alberto Mendoza, que en paz descanse porque falleció el año pasado, a que hiciéramos un proyecto genómico, y hizo un proyecto genómico de un biofertilizante que se llama Azospirillum brasilensis, que salió de esa región, y entonces ya acallamos la crítica del UNAM y el Poli, que teníamos un nombre muy pretencioso, pero que no hacíamos genómica. Sí hicimos genómica, ya con eso les callamos la boca. Y este fue el centro. Yo estoy feliz porque cuando voy a Reynosa, que voy poco, ¿verdad? Ahora, pues veo a toda esta gente que ahora ya es un centro gigantesco, lo han hecho crecer más, tienen una maestría de excelencia, hay postdoc chinos y hay postdoc africanos, con eso les digo todo, y no creen que son ilegales que se cruzan, no, trabajan ahí en Reynosa. Entonces, y aquí está toda la gente. Paco, ¿te acuerdas? Aquí hay un conocido tuyo, tu padre. Entonces hicimos un centro maravilloso, fue como la segunda oleada. Porque cuando yo dejé el departamento de bioquímica, lo primero que me dijeron es que desaparecía la ULIEG. Como siempre ocurre en este país, cuando mentes que no tienen la visión ni la preparación llegan a un puesto para destruir lo que se había hecho anteriormente. Pero las cosas, el tiempo las pone en su lugar, y lo que bien siembras, bien cosechas. Les digo que ahora que fui a Querétaro, dijeron, no hombre, no nos acordamos cómo nos hacía sufrir leyendo Nature y Cell y Science, y nos citabas a las 9 de la mañana, a las 8 de la mañana los sábados, aquí hay todavía algunos chicos, para presentar eso. Pero pues no hay otra manera más que prepararse bien para tener éxito en el futuro. Entonces ya vieron cómo hicimos ciencia, tecnología, tratamientos en medicina, pura tecnología, menos ciencia en Reynosa y más aplicaciones. Y ahora les voy a platicar cómo intenté contagiar esto al resto de la región del noreste de México, como una de mis responsabilidades como profesor. Les voy a hablar del Vitacentrum. Entonces, recuerden que en una época estaba de moda en esta ciudad y en este estado la sociedad del conocimiento. ¿Sí? Monterrey, Ciudad Internacional del Conocimiento. Nosotros nos contagiamos de ese sueño y nos sumamos. Hicimos una empresa aquí en la universidad, la incubamos, que se llamó Inbiogem, Sociedad Civil, y entre otras cosas hicimos Biomonterrey 2006, un evento exitosísimo en Cintermex, estaba que iba a llenar, porque pusimos por primera vez a la ciencia y al mercado juntos.
trajimos stand de las principales universidades, pero trajimos también stand de las principales empresas del área agro y bio. Entonces era muy padre porque ahí estaban platicando los dos extremos. Y luego nos dieron la responsabilidad de hacer la Semana de Calidad de Vida y Salud del Foro Universal de las Culturas. Entonces organizamos esa semana que cerramos con Bucay, ¿no? Que estaba aquello llenísimo también en Sintermex. Y luego la UNESCO nos invitó a organizar un taller para Latinoamérica, más bien para el sur, le llamaban el sur porque vinieron también de Asia y de África, y trajimos a expositores de la Universidad de California y el NIH de las mejores prácticas de transferencia de tecnología. Y finalmente convencí a varios amigos que les picó el mismo virus que a mí, de la UNAM, del POLI y de otras instituciones del Seguro Social, que hiciéramos una red en México para aprender a transferir, para aprender a vender tecnología. Y formamos una red que se llamó FARMED, y hasta de ahí salió después un laboratorio nacional. Todo eso lo hicimos tratando de contagiar, y esa empresa de consultoría ha trabajado, por ejemplo, en la incubadora que está en el PIT, en este laboratorio nacional, en este otro laboratorio nacional, y ahorita tenemos una alianza que hemos forjado nosotros con unos amigos canadienses para otro tema. Pero, ¿cómo podemos poner al servicio de la sociedad el genoma? Esa era la pregunta que nos hacíamos en el VitaCentrum. Centro para las Ciencias de la Vida, VitaCentrum. ¿Cómo reemplazamos a esta mujer ingeniosísima? También puede ser un hombre, ¿verdad? Que dependiendo del tamaño del billete que le des, te dice lo que quieras y te hace feliz y sales contentísimo. Pues, usando nuestra tecnología para diagnosticar enfermedades, ¿sí? La idea es que aportarle a la medicina tecnología que lea el genoma y pueda predecir los riesgos de desarrollar enfermedades. Eso es lo que hicimos. Creamos una segunda empresa, la incubamos en esta universidad, se llamó VitaGénesis, y hoy ya tenemos laboratorios. Aquí está el director del laboratorio de genética, y está la subdirectora del laboratorio de biotecnología, y ahí hacemos pruebas de diferentes índoles en unos laboratorios que no es por nada, pero nos quedaron muy bonitos. Eso dicen los que vienen a vernos, uno que está ahí no se da cuenta. Y la idea de este laboratorio es aprovechar el descubrimiento del genoma. El descubrimiento del genoma nos dice que todos los que estamos aquí sentados compartimos nuestro genoma en el 99.8%. Pero el punto 2 que nos distingue, el punto 2% es el que explica la fisionomía, la altura, pero también la respuesta a los tratamientos. Entonces, si podemos leer esas diferencias en cada uno de nosotros, podemos ajustar los tratamientos y dar mejores resultados. Pero antes de que esto lo pudiéramos hacer en humanos, lo hicimos en ganado. Mis amigos de Ciudad Mier, que crían ganado Beefmaster, me dijeron: oye, ¿podrás predecir en las crías si van a tener carne suave? Si van a tener carne marmoleada. Y eso depende de genes. El marmoleo depende de genes del metabolismo de las grasas. La terneza o la suavidad depende de enzimas que lo degradan, ¿verdad? Por eso a veces ponen los cortes a añejarse para que las enzimas sigan actuando y lo hagan más suave todo. Sí, entonces montamos las técnicas en el VitaCentrum, particularmente en VitaGénesis, para decir si una cría tiene o no suficientes genes para marmoleo o suficientes genes para terneza. Y les dimos un resultado como este. ¿Sí? Nótese que hay más datos, o ha sido más favorecida el marmoleo que la terneza. Hay más buenos genes de marmoleo que de terneza. Entonces, o al revés, más bien de terneza que de marmoleo. El caso es que esas subastas que ocurrieron hace como 10 años en Ciudad Mer, tenían sus sementales la foto, porque hay que mostrar para vender, ¿no? Pero además el pedigrí genético, por así llamarlo, que les hicimos nosotros. Pero esto sí se los quiero decir con mucho orgullo. Quisimos ayudarle a las policías de este país, a las procuradurías, que son la gente que menos quiere ayuda. Son celosísimos, son cerrados, y además no quieren que su jefe se entere que no tienen la tecnología de vanguardia. Entonces vas y les platicas, te dicen que sí, pero nunca se puede hacer nada con ellos. Y como saben, la ola de violencia que hemos sufrido nos ha puesto en una situación donde hay un rezago para identificar cuerpos de desaparecidos. Y anda, con toda la tristeza del mundo, anda todas estas familias buscando ayuda y casi nunca la encuentran. Entonces a nosotros se nos ocurrió proponer un proyecto al CONACYT, que nos lo aprobaron, para regalar 500 pruebas de ADN a familiares de desaparecidos, que batallamos mucho para convencerlos, porque todo el mundo ya está así, ¿no? Porque les prometen ayuda y nunca les cumplen. Entonces hicimos las pruebas,
las repartimos entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Hicimos estas pruebas y estamos seguros que varias de estas pruebas sirvieron para que una familia fuera con la Procuraduría y diga, mira, aquí está mi prueba de ADN, fíjese a ver si ahí está mi hermano o mi hijo entre todas sus bases de datos. Lo queremos hacer nacional, pero como les digo, ha sido muy difícil. Pero cumplimos con esa parte, está publicada en una revista internacional, de que la huella genética hecha a familiares aceleraría la identificación de los casos no resueltos a la fecha. Lo que también podemos hacer es ayudar a precisar qué dosis te podemos dar para un tratamiento, se llama farmacogenética. Porque si bien la industria farmacéutica desarrolla un fármaco para que nuestra sangre alcance una concentración, pues ya dije que no todos somos iguales. Algunos esa concentración nunca llega, entonces no te vas a curar. En otros se pasa, y entonces te vas a intoxicar. Entonces, ¿cómo saber qué dosis te debo dar a cada uno de nosotros? Pues sabiendo tu genética y tu metabolismo, lo podemos hacer. Que es el cambio de paradigma que les digo. Si a todos nosotros que nos dan un medicamento, antes de que nos lo den, nos reparten, pues podemos ajustar mejor la dosis. De otra manera, va a haber gente que va a responder muy bien y le va a ir de maravilla, sin efectos adversos. Va a haber otros que va a tener buena respuesta, pero va a tener efectos adversos, va a tener complicaciones. Va a haber otros que no van a tener ni respuesta y van a tener efectos adversos. Eso les va a ir muy mal, bastante mal, hay que cambiar el tratamiento. Eso ya pasó a la historia, ya es un hecho. Usamos, por ejemplo, unos DNA chips que le llaman, o microchips en un portaobjetos. Ahí fijamos sondas de ADN microscópicas, como gotitas. Estas atrapan el DNA de un paciente que tiene un fluoróforo. Incidimos con rayo láser y nos da una señal, a ver si está o no está. ¿Se le pegó a esta o no? ¿O se le pegó a esta? ¿O se le pegó a esto? ¿O se le pegó a esto? Y lo que hacemos es este tipo de estudios donde podemos hacer miles y miles de reacciones en un solo golpe y podemos saber la genética de un paciente, la podemos revelar. ¿Por qué es importante? Porque hay mujeres que tuvieron cáncer de mama y el médico les dijo, después del tratamiento tome tamoxifeno por 5 años para que esté protegida. Y hay una dice, pues si 5 años me protegen, 10 mejor. Entonces toman casi toda la vida tamoxifeno. Pero hay mujeres, el tamoxifeno el cuerpo lo tiene que convertir en endoxifeno, si no, no funciona. Y la enzima que lo hace no es la misma que tenemos todos, al menos la versión no es la misma. Si esa enzima es lenta, no va a convertir el tamoxifeno en endoxifeno, entonces no va a estar protegida, le va a ir mal. Si es una proteína muy activa, una enzima muy activa, sí lo va a hacer y le va a ir muy bien. O al revés. Otras drogas no se tienen que convertir por el cuerpo, ya están listas, ya actúan. Pero si no las eliminas pronto, se quedan, se acumulan y te dañan. Entonces depende, si tienes una enzima muy lenta, se te va a acumular el producto y te va a intoxicar. Si tienes una enzima eliminadora rápida, actúa, le pega el tumor y luego se desecha. Entonces todo esto ya se está convirtiendo en una realidad. Y en el VitaCentrum hacemos pruebas de esta naturaleza que nos permiten ver la genética de un paciente, ver si sus genes están intactos, están mutados y decir si le va a funcionar, no le va a funcionar. Nótese que ahorita hay tratamientos que cuestan 30,000, 40,000, 50,000 pesos mensuales y los tienes que usar por meses y luego para que te digan que no sirvió. Entonces lo importante es hacer primero la prueba y decir si sí va a funcionar, y eso lo hacemos con cierta regularidad. En el VitaCentrum somos un centro que está la empresa de consultoría, que hemos trabajado con empresas europeas y ahorita estamos con canadienses, Vitagenes, que es el laboratorio que hace estas pruebas, y recientemente hicimos una fundación con la que queremos apoyar a la gente que no tiene acceso todavía a esa tecnología, buscar fondos como lo hicimos con la prueba de los familiares desaparecidos. En eso andamos. Cuarto emprendimiento, el PIT de Nuevo León. ¿Cómo podemos usar el PIT de Nuevo León, que es una inversión multimillonaria, única en Latinoamérica, para nuestro beneficio? Déjenme decirles que todos anhelamos ser profesores como Crick, como James Watson, que siempre se ha mantenido puro, ¿verdad? Y que dice que se corrompió, que es Francis Collins, que fue un gran investigador, pero es un gran empresario, ¿sí? Entonces, el paradigma de la educación la estamos enfrentando nosotros en las universidades. ¿Hacemos científicos o hacemos científicos que capaces también de hacer aplicaciones? Cada quien escoja. Bueno, nosotros empezamos nuestro laboratorio muy modestamente, amontonados, hasta que nos corrió mi esposa, en la casa, ahí, ¿verdad? Ahí estábamos todos amontonados en la casa. No bastaba,
Ustedes, por eso dije, ay, ya vi más víctimas. No bastó, estábamos en la casa y ahí hacíamos citas. Aquí está el doctor Jaime Parada, que amablemente fue a darnos consejos, el doctor Butril, que nos ayudó, y tuvimos la fortuna de poder rentar en veterinaria, en las tardes, los laboratorios de enseñanza que estaban disponibles. Se portó de maravilla el director de veterinaria, y ahí en las tardes hacíamos nuestros pininos. Y en el CIET, en la Universidad allá en Mederos, donde nos dieron una silla, 2 sillas, una mesa, creo que una computadora y un teléfono. Con eso no puedes hacer bioemprendimientos, para nada. Y cuando me quejé me dijeron, ¿y por qué no construiste un laboratorio aquí en el CIET? Tú inviértele y tú construye el laboratorio. Dije, no, esto no va a funcionar. Y ya había ido yo a Europa y a Estados Unidos y veía qué es lo necesario para incubar una bioempresa, que es muy diferente a una empresa de software o de otra. Y a buscar, otra vez, buscar, a seguir tocando puertas. En esta ocasión, el propio Jaime me dijo, oye Hugo, en el PIT me dijo Jaime, vamos a hacer incubadoras. Ya hicimos la incubadora nano, quiero hacer la incubadora bio, y luego quiero hacer una de energías alternativas. ¿Me ayudas con la de bio? Encantado la vida, de claro que te ayudo. Pues era lo que yo quería, ¿no? No para mí, sino para ustedes que siguen. Pues yo ya había sufrido la viacrucis de incubarme sin instalaciones para bio, y más o menos salimos adelante. Entonces yo le dije, yo sí quiero dejar un legado en Nuevo León, o en la región noreste de México, o en el país, de un lugar a donde cualquier futuro empresario joven, o no tan joven, maduro, experimentado, vaya a querer hacer una empresa bio. Tiene que haber un lugar como ese. Y dijo, pues adelante. Entonces escribimos un proyecto de Biogem, junto con ellos, al CONACYT, al FORDECYT, al Fondo de Desarrollo Regional, para hacer un bionúcleo, le llamamos, un bionúcleo, o un núcleo de bioincubadoras, bioplantas. Pero además dije, necesitamos tener un lugar donde se puedan incubar las empresas, pero un sitio adicional con equipos pesados, equipos costosos, que no lo puede comprar un emprendedor, apenas está empezando, donde pueda fabricar un prototipo. Y me tomaron la palabra. Entonces yo le llamaba la bioincubadora bioplanta, esas dos cosas juntas. Hicimos 2 pisos, me asignaron media hectárea a un lado de la Venano, y empezamos a ir por el mundo a hacer consultas, a pedir ayuda por todas partes. Logré convencer a No Batallé Nada la UNI, porque éramos nosotros mismos, el CBG No Batallé Nada, porque pues yo lo había formado, la Autónoma Agraria Antonio Narro, tenía colegas que también felices participaron, y Vitagénesis, pero en mi empresa tampoco. Propusimos hacer estos 5 productos, jalamos empresas patrocinadoras que dije, si este producto funciona, ¿quién lo compra? Birban dijo, yo lo compro. Si este producto funciona, ¿quién lo compra? Cítricos Padilla. Y así teníamos hasta el comprador de la tecnología. Y luego me fui al mundo y a San Antonio, encontré una amiga que dijo, yo te ayudo. En Bilbao, en España, otro amigo, yo te ayudo. Probiomédico, yo te ayudo. Y más gente ayudándonos a darle el concepto y poder arrancar con el pie derecho. La idea era arrancar con el pie derecho un elefante blanco, pero lleno con estas oportunidades. Diseñamos y comprometimos crear tecnologías. Diseñamos con expertos el edificio y se empezó a construir. Y si van al PIT, o al menos al aeropuerto, y voltean, ahí está la bioincubadora bioplanta. Un primer piso es bioincubadora, arriba está la bioplanta. Y está lleno de equipo. Alcanzamos a comprar muchos equipos, los demás los consiguió Jaime, con recursos del Estado, etc. Y hay ahí fermentadores y centrífugas y HPLCs que ojalá les sacáramos más provecho. No están suficientemente aprovechados. Y yo a donde voy, en el país, les digo, vayan al PIT de Nuevo León, porque hay una incubadora. Finalmente, ¿cómo esto que hicimos en la universidad, nos movimos a la frontera tamaulipeca, nos regresamos al estado de Nuevo León y abarca toda una región, cómo podemos contagiar los emprendimientos al resto del país? ¿Cómo hacer esfuerzos que impacten nacionalmente? Aquí ven ustedes cuando hicimos un proyecto de cáncer de mama, cómo guardábamos las muestras, ahí todas amontonadas y como pudimos, y les poníamos tape y se les borraba, y un caos. Y el hospital universitario es emblemático, es centro de referencia del noreste del país, y miren los datos de cuántas consultas y cuántas, es impresionante. Y yo calculo que debe haber, no tan buenos, porque honestamente esto es algo excepcional, pero debe haber como 20,000 unidades en este país como esta, donde todos los días se toma una muestra, se usa para un diagnóstico y dice que se guarda para el futuro. Ve una semana después a ver si lo encuentras. Entonces, aún así, empezamos a trabajar con varios departamentos y a publicar.
Y esto fue algo pionero, se llama investigación translacional. Nos juntamos de la mano los básicos y los clínicos y hacíamos cosas juntas, cosa que le hace muchísima falta a este país aún. Y empezamos a guardar muestras, como Dios manda. Bueno, más bien como Dios todavía no mandaba. Como pudimos, guardábamos muestras. Hasta que nos llegó un proyecto muy interesante. Estando yo en Santiago de Chile, en un curso de PCR precisamente, hice amistad ahí en esos días con el director de investigación de Roche Molecular Systems, que estaba en California, y le dije que yo estaba trabajando en el virus del papiloma, y me dijo, acabamos de desarrollar un método nuevo, fácil, es unas tiritas, nomás lo pones ahí con el ADN del paciente y te da el resultado así. ¡Qué maravilla! Le dije, si quieres te regalo algunas, están ahorita, todavía no se comercializan. ¿Cuántas quieres? Y como buen norteño de aquí de Monterrey, le dije, 5,000. Y que me toma la palabra. Dijo, está bien, yo te mando 5,000 muestras, ¿te las mando a México? No, ni se te ocurra, mándalas a Texas. Y yo me las contrabandeo, porque si no, nunca llegan. Entonces, así lo hicimos, las contrabandeamos, eso sí lo pueden grabar, no pasa nada. Ya son muchas andanzas. Y le convencimos al secretario de Salud, que no batallamos, porque era Jesús Zacarías, y al subsecretario, que era Juan Francisco, de que nos consiguieran en todas las jurisdicciones de la Secretaría de Salud acceso a 5,000 mujeres que acompañaran a su hermanito, a su mamá, sanas, que nos dejaran participar con un consentimiento informado, llenar un cuestionario, nos dejaron tomar una biopsia de Papá Nicolau y una muestra de sangre. Y lo logramos. Fue un trabajo tremendo que fue gracias a que California, esto lo financió UC Mexus, la Universidad de California, México, nos mandó a 10 estudiantes de Estados Unidos que vinieron a ayudarnos. Los pobres 4, yo creo que se equivocaron en el mapa y pensábamos que estaban muy cerquita de Acapulco y todos querían venir a Monterrey. Nada, aquí no había playa. Entonces ellos nos ayudaron, colectamos 5,000 muestras, fue un trabajo tremendo en un verano. De esas 5,000 nos sirvieron 3,082. Las otras o les faltó algo, no llenaron, no firmaron conscientemente y no las podíamos usar. Y el 20% de esas mujeres sanas les encontramos el virus del papiloma, no lo sabían. Entonces ahí estaba el resultado. Y fue un trabajo padre, aprendimos a someter protocolos a los comités de éticas, trabajamos con la Secretaría de Salud, aprendimos a manejar muchas muestras al mismo tiempo, hicimos varias tesis, dimos el reporte a la Universidad de California en Irvine, encantados. Los 10 alumnos al final los premiamos y se fueron a Acapulco finalmente, después de que los exprimimos todos, váyanse a Acapulco, se fueron a Acapulco, pero siendo autocríticos nos dimos cuenta de muchísimas fallas. Buscamos las muestras después. ¿Dónde las guardaron? Pues estaban en este refrigerador, pero se descompuso y los pasaban a este otro refrigerador que se descompuso y lo pasaban a este otro. Ya se perdieron. Y de esas que decían, pues yo puse un letrero, si en 15 días no recogen, yo las iba a tirar. Y nadie vio el letrero, porque lo puso quién sabe dónde y con letras chiquitas. El etiquetado se desprendió, ya no sabíamos qué era. La transportación, había muestras que se colectaban el viernes y se dejaban ahí hasta el lunes sin procesar, muchos defectos. Aún así, porque no está terminado, que no está publicado, publicamos un artículo y todos felices y contentos. Pero sí aprendí una lección muy dura, el esfuerzo que hace una institución asistencial con sus médicos, sobrecargados siempre por ver un paciente, tomar una muestra, y para que esa muestra no sirva, además del diagnóstico para investigación, es imperdonable. Entonces, eso lo traía yo en la cabeza. Necesitamos encontrar una manera, dije, en este país donde tomemos muestras, se cumpla con el objetivo del diagnóstico y el sobrante se transporte a un laboratorio así como de la NASA, donde llegues y con código de barras se lea, se procese, se guarde a la temperatura idónea. Hay cosas que tienes que guardar en refrigeración, otros a menos 20, otros a menos 80, otros en traje de nitrógeno líquido. ¿Cómo? ¿Cómo las guardo? ¿Cómo las etiqueto? Y si todo lo hacemos bien, yo dije, un día vamos a publicar una revista, un artículo en Nature, de todas nuestras hazañas. Ya ves, por soñar, pues no paramos, ¿no? Pues lo publicamos, ¿no? Resulta que Slim le dio como $200 millones al Instituto Broad de Harvard y el MIT en Boston, pero le puso una condición. Los proyectos genómicos que hacen tienen que impactar en la salud de los mexicanos. Entonces escogieron cáncer cervicuterino como un proyecto genómico, estos amigos de Boston. Entonces le hablaron al INMEGEN en la Ciudad de México y le dijeron, oye, Javier, necesitamos muestras de cáncer cervicuterino. ¿Cuántas? 100. Y Javier me habla a mí y me dice, oye, Hugo, tú estás publicando el cáncer, tienes 100 muestras de cáncer cervicuterino con estas condiciones, eran muy requisitas, muy requisitosas. Digo, sí, las tenemos. ¿No las mandas a Boston? Sí, le dije, pero con dos colaboradores míos, para que aprendan, porque si no, pues no. Bueno, ándale, mándalas. Las mandamos y se leyó el genoma, por primera vez, el genoma del cáncer cervicuterino, y se descubrieron cosas muy interesantes sobre el cáncer, que no voy a entrar en detalle porque ustedes ya saben mucho. Pero
Pues que publicamos en la revista Nature, ahora sí que, sí, ahí estamos por ahí escondidos entre los 500 autores, 6 autores de la universidad, profesores de la Facultad de Medicina, del Hospital Universitario, inclusive uno de ellos cuando se dio cuenta y que le dije, yo creo que esta es la primera publicación de la universidad en Nature, pues hizo una pachanga en su casa y nos invitó a todos, mató un borrego y no sé cuántas cosas, allá en Musquis, Coahuila, ¿no? Entonces, pues muy contentos por esta contribución y demostramos algo. Si guardas las muestras de los pacientes y sus datos y su consentimiento bien, a lo largo de los años tienes unas colecciones invaluables que te van a buscar como nos buscaron a nosotros. Y entonces empecé con otra necedad, porque realmente son necedades las mías, crear un biobanco en este país. Y todos los proyectos que mandaban los rechazaban, porque no era ciencia de cohete, como le dicen, rocket science, ¿no? No lo rechazaban y lo rechazaban. Hasta que la fortuna llegó, en la que una misión del Reino Unido vino a México, era el año México-Reino Unido, y fueron al CONACYT, los investigadores y los funcionarios de la ciencia y tecnología de Inglaterra, y les presumieron a nuestros funcionarios del CONACYT sus biobancos. En Manchester tenemos un biobanco 100 años de antigüedad. En quién sabe para qué parte tenemos un biobanco con 1 millón de muestras. ¿Y ustedes cuántos biobancos tienen? Le preguntaron a la directora adjunta, a Julia Tagüeña, y Julia pela los ojos y voltea y le pregunta a Verónica Bunge, oye, ¿cuántos biobancos tenemos? Y Verónica le preguntó, oye, ¿cuántos? Nadie sabía. No, pues le debemos ese dato. Al siguiente día yo tenía cita con Julia. ¿Qué te ofrece, Hugo? Oye, pues fíjate que traigo una idea de unos proyectos que creo que es muy padre porque va a cambiar cómo hacemos la ciencia en este país para conectar la asistencia con el... ¿De qué se trata? ¿De un biobanco? No, hombre, se prendió la alarma, se vinieron todos los funcionarios. A ver, siéntese, a ver, explícanos. Sí, ¿y qué vas a hacer? Pues lo he mandado como 4 años al CONACYT y me lo han rechazado. No, mándalo nuevamente. Ok, lo voy a mandar a la convocatoria de salud. No, lo vas a mandar a los laboratorios nacionales. Ok, nosotros nos encargamos. Está bueno. Lo escribí rápido y lo mandé a laboratorios nacionales del CONACYT. Era hacer biobancos en todo el país. Porque alguien dijo, ¿y a poco quieres que yo te mande las muestras a Monterrey? No, le dije no. Aquí todos somos muy desconfiados, ¿no? Tú quédate con las muestras, pero te vamos a enseñar a que las tengas bien y cuando yo necesite muestras te pido y cuando tú necesitas, tú me pides. Ah, bueno, así sí. Compartir no. Está bueno, no pasa nada. Primer requisito, no podía ser solo la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tenía que ir un segundo. Convencí al director de nutrición, del Instituto Nacional de Nutrición, buen amigo, que me ayudara. Dijo, sí, nutrición, la joya de la corona de la Secretaría de Salud o del Sistema de Salud, no tenía biobanco. Cada investigador, pobrecitos, como me pasó a mí, guardados en sus refrigeradores y cuando te corre la luz, pues andas llevándotelas para tu casa, ¿no? Le hablas a la señora, oye, saca todo lo del congelador porque llevo muestras. Esa historia ya me la sé. Los convencí a ellos habían recibido un donativo de 150 millones de la Fundación Río Aronte y se equiparon hasta los dientes, pero no pensaron en cómo guardar las muestras. Entonces les cayó, como les digo, las letras chiquitas decían abajo, de los 10 millones que le vamos a dar al proyecto, ¿sí? Usted tiene que poner otros 10 millones. Ahí no había leído bien yo esa cosita, ¿no? Entonces, pues voy con mi director y le digo, y dice, bueno, yo lo que puedo hacer es hago una cita con el rector. Yo no tengo 10 millones de pesos, pues, ¿qué te pasa? Pues, está bueno, ayúdame con una cita con el rector. Veo con el rector y le digo, y me dice, mira, yo ya me voy. ¿Sí? A mí nomás me queda 1 año, yo no puedo firmar, la comisión dice que no puedo hacer compromisos futuros. Si bien te va, te doy 1 millón. Y que bueno, sí, lo agarro, ¿verdad? Claro, nunca me lo dio. Pero entonces me la pasé peregrinando, buscando 10 millones. ¿Sí? Buscaba por todas partes 10 millones, otra vez a rezar y a tocar puertas, 10 millones. Fui a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, hablé con los gobernadores, hablé con no, con el que estaba aquí porque tenía muy mala fama. Con él sí no fui. El pasado. Y de todos los que me prometieron dar los 10 millones, y quiero hacer un reconocimiento público, el único que me cumplió fue Beto Anaya, del Partido del Trabajo. Digo, doctor, yo le ayudo a usted. Y en efecto, me abrió las puertas en la subsecretaría de egresos de la Secretaría de Hacienda y fui convencido, sí, nomás, ábreme la puerta. Y yo convencí al subsecretario y nos dieron los 10 millones de pesos. Entonces, con los 10 de CONACYT y los 10 que nos dieron, los depositamos en la universidad y dispersamos los recursos a nutrición y montamos todas estas tecnologías en Nuevo León, aquí nosotros, en la Facultad de Medicina y en nutrición. Y para hacerlo bien, visité varios biobancos en el mundo. Me dejó una lección tremenda. Era un tumor de ovario como este tamaño,
recién salió el quirófano, a las 7 de la mañana me habían invitado, estaba yo de pitufo ahí metido también, llegó el tumor, los patólogos cortaron y dijeron, este pedacito va para patología, ¿qué hacemos con todo esto? Tenían una lista pegada de estudiantes de posgrado, tesistas, doctores, con necesidades de tumor de ovario. Empiecen a hablarles por teléfono, y les empezaron a hablar por los, y empezaron a llegar, ¿qué quieres tú? No, pues yo quiero tumor, ok, llévatelo. ¿Tú qué quieres? No, un área que sea sana, que contigo el tumor, ok, llévate, agárrale aquí. ¿Tú qué quieres? Tumor vivo, ok, aquí lo pusieron con medio de cultivo. Hombre, si se vendiera esto sería un exitazo comercial bruto. Repartieron el tumor de ovario en 20 proyectos, cosa que no hacemos aquí, lamentablemente. Y fui a Harvard, y fui a Valencia, España, y fui a Inglaterra, y fui a varios lugares para ver cómo hacían sus cosas. Regresamos a medicina, rediseñamos todo nuestro biobanco de acuerdo a los procesos y crecimos. Entonces, empezó el núcleo de la Uni Nutrición, crecimos a San Luis Potosí, Instituto Nacional de Salud Pública, el INMEG, Autónoma de Guerrero. Y ahorita hay una lista aquí, ando buscando 10 millones, ahorita nadie se vaya a ir al final, por favor, que vamos a levantar una colecta. Otros 10 millones para seguir con esto, ¿eh? Así hemos andado. Y bueno, este era lo que les quería platicar. Cómo hay emprendimientos cívicos y hay emprendimientos empresariales. A mí me ha tocado de los dos. Me ha tocado forjar y construir instituciones y sueños y intentar cambiar también cosas en este país. El primer emprendimiento fue la ULIEG, eminentemente científico. El segundo fue el CBG de Reynosa, eminentemente tecnológico. El tercero fue el Vitacentro, eminentemente industrial o empresarial. El cuarto fue un legado para que no me les pasara a ustedes lo que me pasó a mí, de hacer una bioincubadora. Y el último fue llevar esto al resto del país para detonar mejor ciencia. Y con la fortuna, como les dije, de haber aprendido de alguna manera de varios premios Nobel. Aquí está el doctor Arthur Kornberg, que vino a los 400 años de Monterrey, tuvimos una espléndida convivencia con él. Aquí está Kari Mullis y Sidney Brenner. Allá está Paul Bell, papá de la biotecnología moderna. Ahí está Axel, que fue el que descubrió los genes del gusto, del olfato, impresionante. Y ahí está David Baltimore, que descubrió la transcriptasa reversa, y otros más que no traje. Pero eso ha sido muy inspirador, acercarnos a estos gigantes para seguir alimentando nuestros sueños. Y bueno, esta trayectoria, estoy muy agradecido porque la Facultad de Medicina reconoció en algún momento estos trabajos de mis estudiantes y de un servidor. Lo mismo lo hizo la universidad, en su momento con varios premios de investigación. Lo mismo hizo el estado de Tamaulipas. Aquí está, ¿recuerdas, Paco, la ceremonia con el gobernador? Lo mismo lo hizo la Academia de Ciencias y lo hizo también el Tecnológico con el premio Luis Elizondo. Pero lo que hemos podido hacer también nos ha permitido, como señaló Juan Manuel, que la universidad nos haya seleccionado, y aquí está mi padre, que tuve la fortuna de llevarlo, con mis hijas y mi esposa. En la tercera edición, cuando empezaron a reconocer exalumnos, me seleccionaron a mí. Aquí está un congreso internacional de biobancos, donde yo fui un orador principal, el MD Anderson, que me tiene también ahí anotado, y la revista Nature Medicine, que me dedicó un perfil. Entonces sí ha sido un gran esfuerzo, muy satisfactorio. En el camino se han formado muchos investigadores, de los cuales estoy sumamente orgulloso. Y bueno, con eso quiero terminar. Quiero agradecerles, quiero dejarles mis correos, si en algo les puede servir. Yo siempre seré universitario. Gracias por todo.